es de verdad que muy, muy especial, aun si para muchos, ¿no? Yo creo que solamente quiero decir que yo solamente conviví con ella 17 años, es lo que llevo aquí en España, y y le estamos despidiendo, pero al mismo tiempo se queda en nosotros, ¿no? El recuerdo de su testimonio, de su vida, y es, como dice Elías, es una de las madres de Betel, ¿no? Entonces, de verdad, es un ejemplo tremendo que inspira y no solamente nos inspiró durante su tiempo de vida, sino nos va a seguir inspirando, ¿no? Porque es un ejemplo que se queda, como muchos otros que nos rodean. Wow. Bueno, es un gusto, de verdad, estar aquí, poder compartir la palabra que Dios me ha puesto en mi corazón para esta mañana. Quisiera pues, dar la bienvenida también a personas que nos escuchan a través de internet, a través de pues, los podcasts que se descargan y luego los escuchan cuando van en el coche o cuando van en el metro. Y bueno, yo sé que Dios tiene una palabra hoy, no solo para los que estamos en esas cuatro paredes, sino para todo aquel que está escuchando su palabra, ¿no? Porque la palabra es viva y eficaz, ¿no? ¿Cuántos sabéis eso? Así que, antes que nada, me gustaría que hoy hiciéramos una pequeña oración, ¿qué os parece? ¿Sí? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él envíe su palabra a nuestro corazón. Señor Jesús, gracias por la palabra, Señor, que tú tienes para hoy, para nosotros. Gracias que es alimento, Señor, para nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, queremos pedirte que toques nuestros corazones, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y unges tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a cogerlo al final. Estoy más cómodo así. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Daniel. Vamos a enfocarnos en un capítulo del libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Y en este capítulo podemos ver una clara preeminencia de lo que es la grandeza de Dios sobre la grandeza del hombre, ¿no? Y cómo su gracia es mucho mayor que nuestra cabezonería y necedad. Es algo muy, 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 muy claro que aquí narra la Escritura. Principalmente trata este pasaje acerca del orgullo en Nabucodonosor, pero en general en el orgullo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Y ahí estamos, como dicen, estamos pringados todos, ¿no? Seamos creyentes o no, seamos mayores, pequeños, siempre hay una lucha, ¿no? Ahí en nuestro corazón. Podemos tenerlo más o menos dominado, pero hay siempre que estarlo sometiendo al señorío del Señor. Y aquí vemos un ejemplo muy, muy claro al respecto. Vemos cómo el hombre batalla con esto en su vida y le estorba para realmente relacionarse con Dios. Y yo creo que todos podemos hacer un autoanálisis, ¿no? Acerca de nuestra propia vida, al leer Daniel 4 y pensar acerca de qué parte, de qué tamaño de orgullo tenemos que nos puede estar estorbando para conocer al Señor. Fíjate que hace algunos años, no sé cuántos recordáis a Víctor Richards. ¿Alguien se acuerda de él? Ya tiene bastante tiempo que no viene, pero hace algunos años venía a menudo por aquí y hubo una conferencia donde él estuvo, y de esas veces que luego llaman, ¿no? Hay un llamado para orar y tal, y yo recuerdo que yo pasé, no me acuerdo exactamente que el llamado y que era como para llenarse de Dios, ¿no? Y recuerdo que Guillermo venía junto con Víctor Richard, porque él es muy efusivo y va orando así por la gente rápido, ¿no? Y de repente llega conmigo, él me conocía, sabe de dónde soy, sabe que soy misionero y todo, ¿no? Y me dice, Joel, me queda mirando así con su mirada así tan penetrante. Dice, tú eres de Amistad de Puebla, me dice. No sé si te acuerdas, Guillermo.
Y yo le digo, sí, yo sí, normal, ¿no? Sonriente. Y me dice, ¿estás orgulloso de ser de Amistad de Puebla, no? ¿Estás muy contento? Le digo, pues, sí. Y me dice, luego cambió su sonrisa y se puso serio y me dijo, no podemos estar orgullosos por nada. Así me dijo, con la mirada así, los ojos azules clavados delante de mí. Y yo me quedé frío, digo, pues vale, como para decirle que sí, ¿no? O que no. Pero fue un momento así como él sintió hablarme de esa manera y orar por mí. Yo lo recibí, cerré mis ojos, dijo, voy a orar por ti, y oró por mí. Y pasó esa noche, ¿no? Pero en los días siguientes, yo no sentí que yo me sintiera, o sea, orgulloso de ser Amistad de Puebla, ¿no? O de ser un Betelito. Pero lo que sí que me hizo pensar, es verdad, me hizo pensar y me hizo estar haciéndome preguntas, decir, ¿hay orgullo en mí, Señor? O sea, ¿por qué este hombre me hizo esa pregunta tan directa, no? ¿Hay orgullo? Y yo creo que es importante que nos hagamos esas preguntas, ¿no? Yo sanamente puedo decir que podría usar la palabra orgulloso de estar en este ministerio por 17 años en Betel. He aprendido muchísimo de Amistad de Puebla, pero hay un no sé si decir sano orgullo, hay una alegría de participar en lo que Dios te está haciendo, pero el orgullo así realmente te puede llevar a estorbar en tu relación o en nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces tenemos que estar cuidando eso. Y aquí en Daniel 4 nos narra, es curioso, es una autonarración básicamente de Nabucodonosor explicando su experiencia que vivió en sus tiempos finales de su reino, cuando después de haber estado expuesto pues a lo que era cómo el Dios de Israel actuaba, cómo se revelaba a Daniel, cómo salvaba a unos jóvenes del horno de fuego, y él solo estaba como a distancia viendo esas manifestaciones de ese Dios de Israel. Y de repente, en su etapa final, aquí en el capítulo 4, en la etapa final de su reino, nos narra cómo él fue confrontado con ese orgullo que tenía en su corazón, ¿no? De sentirse grande y superior a todo, incluso al mismo Dios. Y en el verso 4 del capítulo 4 dice, yo Nabucodonosor empieza a narrar él, dice, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaban. Y empieza a narrar aquí Nabucodonosor, un nombre bastante largo, empieza a narrar cómo él estaba en un momento en su reino, en su imperio. Él era un imperio muy grande, de los más grandes conocidos en ese tiempo. Recordamos que el pueblo de Israel, gran parte del pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, eran sus siervos, él estaba rodeado de siervos, rodeado de comodidades, tenía un gran palacio. Se cree que los famosos antiguos, una de las séptimas maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Él la construyó, ¿no? Y era algo majestuoso. Era un rey que tenía todo resuelto, estaba en una época aquí en su reino donde tenía ya las conquistas hechas, estaba súper tranquilo, como lo dice aquí, y estaba tranquilo en su casa, ¿no? Floreciente en su palacio, estaba con toda la tranquilidad y el relax que un rey podía tener cuando ya estaba en la cima, ¿no? Y ahí estaba él sintiéndose muy, muy potente, poderoso, autosuficiente, egocéntrico, orgulloso de sus éxitos, ¿no? Sin reconocer al Dios que miraba de lejos manifestándose en los hebreos, que eran sus esclavos. Y ahí en medio estaba este rey, ¿no? En un momento dado, algunos de nosotros podemos sentirnos en una medida como él, cuando nos sentimos completamente autosuficientes, cuando nos sentimos que hemos logrado ya muchos éxitos, hemos acabado la carrera, tenemos el trabajo ideal, estamos completamente dominando la situación, ¿no? Quizás no seamos reyes, pero tenemos algunos reinos, ¿no?, de control en nuestra vida. Y yo creo que tenemos que observar esos reinos
que podemos cada uno de nosotros tener. Vivimos ahora mismo aquí en España, siendo parte de la Unión Europea, dentro de un grupo de países que tienen controlado todo, ¿no? El humanismo controla todo. Sabemos qué rumbo llevamos y parece que estamos todos muy seguros, ¿no? Pero de repente nos asalta el miedo con el ejército islamista y con bombazos que surgen por aquí y por allá, ¿no? Entonces, también como cultura tenemos orgullo, ¿no? Y nos sentimos, como dicen en México, la mamá gallina, ¿no? La que controla todo. Y tenemos que observarnos, y así estaba Nabucodonosor, tranquilo en su casa, floreciente, pero de repente fue asaltado por un sueño, se espantó y empezó a darle vueltas a la cabeza con su imaginación y las visiones que venían a él y le turbaban, le inquietaban, le incomodaban, y estaba súper inquieto. Y como todopoderoso, como grande él que es, como gran influyente, pues manda a llamar a todos sus sabios, a todo su séquito de sabios, magos, gente que podía en el pasado también revelarle sus sueños, porque era un rey soñador. Y en el verso 6 del capítulo 4 vamos a seguir leyendo. Dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Dice: y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Nota que en tu Biblia dice el espíritu de los dioses santos todo en minúscula, ¿no? Él realmente ni siquiera reconocía en un momento dado que realmente había diferencia entre los magos y adivinos, ¿no? Que tenían disque revelaciones, a la auténtica revelación que podía llegar a tener Daniel. Y dice en el verso, continuamos al final del versículo 8, dice, y conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, que ya he entendido que en ti, espíritu, vamos a volver a leerlo, dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Evidentemente, Nabucodonosor tenía un recuerdo de que lo que interpretaba Daniel era eficaz, era efectivo. Y fíjate que en lugar de llamar a Daniel desde el principio, de nuevo vuelve a llamar a todo. Realmente él había tenido, en los capítulos anteriores de Daniel lo podemos ver, varias experiencias de este tipo, pero él realmente tenía a Daniel como uno más, ¿no? Como la alternativa del Dios que puede revelarme algo, pero sin embargo no se deshacía pues de su manera de concebir su vida, ¿no? Y de sus hábitos, de todo lo que es su idolatría y todo su pasado, ¿no? Él había tenido en el capítulo 2 de Daniel, vamos a leer en el capítulo 2, verso 47, un poquito más atrás. Dice: y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel ya había recibido un reconocimiento por parte de Nabucodonosor. Sabía que Nabucodonosor, que este hombre era efectivo porque Dios se le revelaba a él directamente. Sin embargo, como hemos leído, pues como que se le olvidaba, ¿no? Y decía: sí, Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses santos, ¿no? En minúscula, así como diciendo cualquier otro de los intérpretes.
realmente yo creo que cuando estamos en una búsqueda de Dios, pero realmente no llegamos a tener un compromiso, como le pasaba a Nabucodonosor en este momento, podemos llegar a considerar a Dios como una alternativa más, ¿no? Como algo bueno, sí, Dios puede ayudarme, pero realmente yo quiero tomar este otro rumbo. Y yo creo que así más o menos estaba viviendo Nabucodonosor, y así podemos llegar nosotros a vivir nuestro cristianismo o nuestra búsqueda de Dios. A pesar de que podemos ir a la iglesia, a pesar de que podemos convivir con otros cristianos, podemos llevar una vida en la que estamos simplemente considerando a Dios como una alternativa más, pero sin rendir completamente todo lo que somos a Él, ¿no? Y le pasó a Nabucodonosor. Y fíjate, empieza a narrar Nabucodonosor sus visiones en el verso 10. Vamos a volver al capítulo 4, verso 10. Y empieza diciendo: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Verso 16 dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere le da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y luego, siguiente versículo, vamos a leer un versículo más. Dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. Imagínate, Daniel, se quedó, no sabía ni cómo decírselo, ¿no? Dice: y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Estaba Daniel impresionado por toda la visión. Era bastante clara. Estaba hablando la visión acerca del mismo Nabucodonosor, y como era tan fuerte, le dice, se quedó pillado, ¿no? Se quedó pillado, no sabía cómo decírselo, y básicamente le dijo: mira, es tan fuerte que no, se lo deseo más bien para tus enemigos, no para ti mismo, ¿no? Y Daniel empieza en el verso 20 a decir, vamos a leer una buena parte, ¿eh? Dice: el árbol que viste, empieza a decir Daniel aquí, se arma de valor. Después de 1 hora se arma de valor, y en el verso 20 le dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Tú mismo eres, oh rey. Ahí se la soltó. Que creíste y te hiciste fuerte, porque creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y empieza a explicarle y a decirle cómo él era ese árbol que él veía en su visión.
y qué consecuencias y qué destino tenía ese árbol: ser cortado y ser cambiado de hombre a bestia, vivir como una bestia en el campo hasta que se cumplieran 7 tiempos, y todo eso se lo explica, ¿no? Y realmente el rey recibe una advertencia muy clara, muy directa respecto a su pecado de orgullo, su pecado de autosuficiencia, de desplazar a Dios, ¿no? De vivir él autosuficientemente y orgulloso, pues de una manera egoísta. Y yo creo que muchas veces Dios nos da advertencias también, a lo mejor no a través de sueños. Yo, por ejemplo, no soy una persona que sueñe mucho, muy rara vez, ¿no? Pero hay personas que sueñan, pero Dios me habla a través de muchas circunstancias, ¿no? Y al leer la Biblia, al estar expuesto a la palabra de Dios, Dios está hablándonos de continuo, ¿no? Siempre que abrimos la Biblia, estamos escuchando la palabra, en un devocional, en cualquier situación que estemos, Dios está hablando, incluso muchas veces hasta en nuestro propio entorno con la familia, ¿no? Cuando Dios nos habla, tenemos que prestar atención. Muchas veces las mismas circunstancias, si nuestra familia está mal, tenemos que parar, ¿no? Y decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No estoy llevando bien, no estoy siendo un sacerdote en mi hogar, no estoy sembrando la palabra en mis propios hijos, por ejemplo, y eso indica algo. Cuando somos exhortados o animados, ¿no?, a mejorar en alguna área de nuestra vida, ya sea por un mensaje, una palabra que hemos escuchado, o por alguien que ha venido con autoridad y con amor, exhortándonos, ¿no?, respecto a algo, son mensajes que Dios lanza para que respondamos, ¿no? La palabra de Dios siempre va a estar hablando a nuestra vida y señalando debilidades en nuestro carácter, porque es así. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿no? Que dice que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Dios habla a través de su palabra. Y empieza Daniel y claro, le empieza a interpretar el mensaje, y dice en el verso 24, 4:24, vamos a ir para allá. Dice: y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Dice: agárrate. Verso 25. Dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Es decir, hasta que tú realmente puedas ocupar tu sitio y poner a Dios en su sitio, en tu corazón, ¿no?, en tu vida. Es decir, tienes que reconocer que Él es soberano. Dice en el verso 26, dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. A mí me encanta este versículo porque me habla acerca del corazón restaurador de Dios. Dios no está buscando machacar al hombre. Dios no está buscando deshacer, digamos, simplemente lo que el hombre está haciendo, sino está buscando el corazón del hombre. Dios estaba interesado en que Nabucodonosor reaccionara y pudiera tener un contacto con él, no estar al margen, porque pues Dios ama a todos, ¿no es así? Y yo puedo ver ahí, dice, dejará la cepa de las raíces. La cepa es el tronco cortado ya a ras, solamente dejando un poquito de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque está esperando Dios que reaccionemos. Estaba Dios esperando que Nabucodonosor reaccionara, volteara sus ojos a Él, le reconociera,
para poder hacerle nuevamente florecer como un árbol, pero un árbol recto, un árbol alineado al Señor. Y eso sucede. Dios está buscando restaurar el corazón del hombre. Por muy mala que sea nuestra condición, por muy mala que sea la situación que estemos pasando, Dios siempre está buscando nuestra restauración. Siempre, siempre. Él todo lo hizo así. Por eso mandó a Jesús, ¿no es así? Desde que el hombre pecó, Dios creó al hombre, el hombre peca e inmediatamente Dios diseña un plan para redimir al hombre. Y envía a Jesús precisamente para poder restaurar lo que habíamos deshecho y destruido. Pero requiere nuestra voluntad, sin duda. Requiere nuestra voluntad. Es cierto, vivimos consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿sí? Vivimos padeciendo pues por nuestro pecado y a estar alejados de Dios, pero siempre Él está esperando como el padre del hijo pródigo, ¿no? Yo me recuerdo un poco al pensar en esto, la escena del padre del hijo pródigo esperándole. Fíjate, vamos a leer en Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15 empieza en el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Y en el verso 20, dice, y levantándose, cuando ya, es el punto de la historia donde ya el hijo pródigo había vuelto en sí y dijo, ¿cómo yo estoy aquí comiendo de la comida de los cerdos? Si estuviera con mi padre, al menos contratado como un jornalero, podría comer dignamente. Dice, me voy a levantar y le voy a ir a decir que me haga como uno de sus jornaleros y que para que yo pueda sobrevivir bien, con más dignidad que como estoy ahora, ¿no? Y dice que en el verso 20 dice, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me encanta como dice aquí, yo lo he subrayado en mi Biblia, y fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. Dios es movido a misericordia. Él es un Dios misericordioso, es un Dios de restauración. Él le aflige vernos necios, envueltos en nuestro orgullo. Él desea que corramos a Él, pero tenemos libre voluntad, ¿no es así? Tenemos libre voluntad para correr a Él, para reconocerle o para no hacerlo. Él desea que nos acerquemos a Él. Su gracia, he hecho una anotación aquí que la anoté así, su gracia está por encima de nuestras ambiciones y egoísmos carnales. Su gracia es mucho más grande. De hecho, el tema de la predicación, siempre busco ponerle un tema, ¿no? Por tener yo también claridad en lo que quiero hablar. Y el tema que puse es, su gracia es más grande que mi orgullo. Su gracia es más grande que mi orgullo. Y gracias a Dios por eso. Porque a veces tengo un orgullo tan grande que si no fuera porque su gracia y su amor es tan más grande, no sé qué sería de mí. Su gracia es más grande que mi orgullo. Como hemos dicho, Nabucodonosor había recibido en el pasado testimonio del Dios de Israel, pero no se había rendido a él. Solamente lo veía de lejos, ¿no? Solamente lo había visto de lejos. No se había sometido al Dios de los hebreos. En el capítulo 3, cuando habla acerca de que hizo una gran estatua y ordenó que se postraran y adoraran al sonido de la bocina. ¿Cuándo sabéis la historia? Son historias muy interesantes. Y al final, después de toda la historia, porque él todo lo hacía como por decretazo, ¿no? Decían, a ver, un decreto, como me parecía como los tiempos de ahora. Un decreto, se tiene que adorar a la ley. Y luego, al final, después de que pasó toda la historia y que se dio cuenta de que Dios estaba respaldando a estos 3 hebreos, dijo otro decreto. Ahora tienen que adorar al Dios de los hebreos.
pero se la pasaba dando decretos para los demás, órdenes a los demás, pero él no adoraba a Dios, él no se alineaba a Dios. Y realmente Dios quiere que le pongamos a nivel personal como el número uno, ¿no? Mi hijo trae una pulsera que dice, yo soy segundo, es una campaña que hay, ¿no? de mensaje diciendo, yo soy segundo. Cuando dices, yo soy segundo, dices, ¿por qué? ¿Quién es el primero? Pues Dios es el primero, ¿no? Pero realmente el propósito es recordarnos que estamos en segundo lugar. El primer lugar siempre lo ocupa Dios. Y Nabucodonosor, y muchas veces yo me pongo en primer lugar, ¿no? Sin darme cuenta, pero tengo que recordar que yo soy segundo, no soy el primero, no soy el más importante, Él es el más importante. Y luego fíjate, en el verso 27, quiero ir ya terminando, verso 27, dice, después de que le explica todo esto que hemos leído, toda la interpretación, al llegar al verso 27, le da una recomendación, Daniel. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. 2 puntos. Dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Básicamente le dice, pon atención al mensaje. O sea, haz algo, arrepiéntete. Dice, tus pecados redime con justicia, o sea, arrepiéntete, mira a Dios, reconoce. Porque era claro que esa aflicción no iba a cesar hasta que él reconociera que Dios gobierna sobre el hombre, ¿no? Que no lo reconocía. Y le hace esa recomendación, pero bueno, pues siguió de largo. Muchas veces Dios nos habla acerca de cosas, ¿no? Que tenemos que alinear en nuestra vida, ¿no? Que, por ejemplo, si por alguna situación hemos llegado a conocerle y tal, y no nos hemos casado, pues hay una recomendación, cásate, ¿no? Cásate, alinea, ordena tu vida. Pues eso es importante, que camines sobre ello y lo cumplas, ¿no? Y como dice en Efesios, dice, desecha la mentira, habla la verdad. El que hurta, no hurte más, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay muchas instrucciones que marcan corrección y que nos llevan a alinear nuestra vida. Y tenemos que hacer caso de ello y alinearnos. Y pues Nabucodonosor siguió necio, pero Dios trató con su orgullo. Su orgullo le estorbó, como nos puede estorbar a nosotros. Resulta que Nabucodonosor no siguió el consejo de Daniel, continuó viviendo su vida como si nada. Es decir, se conformó con tener una interpretación y dijo, vale, pues ya está, quién sabe si va a suceder, me imagino que dijo. No se lo tomó en serio, pero al cabo de 12 meses, verso 29, al cabo de 12 meses, cuando llegó el año, dice, paseando en el palacio real de Babilonia, hablando el rey dijo, nota la manera de hablar, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice en verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este hombre enloqueció. Estando en su palacio, seguía en su rollo, y de repente le entró como una locura, y se volvió como un animal, terminó viviendo en el campo sin ducharse, sin cortarse el pelo, sin cortarse las uñas, y terminó como un loco. Y estuvo así hasta que reconoció
la historia continúa y realmente ahora lo vamos a ver. Él llegó a voltear sus ojos al Señor, pero estuvo viviendo años de locura. Y sabes, esos años de locura es como los años de locura que vive una persona que decide neciamente apartarse de Dios, ¿no? Apartarse de Dios, viviendo, pues, abandonando, por ejemplo, su familia, abandonando sus responsabilidades. Hay muchos ejemplos que nos pueden rodear, algunos más extremos que otros, ¿no? Y abandonando todo eso por la propia consecuencia del pecado, porque el pecado destruye, ¿no? El pecado destruye vidas y familias completas. Sin embargo, en el verso 34, ya voy a ir terminando, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, acuerda que él mismo está narrando esto, ¿no? Al fin del tiempo, es un testimonio que él mismo está narrando. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, me fue de vuelta. Y dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Y esto lo está declarando Él con una conciencia clara y una voluntad clara. Dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y consejeros me buscaron, y fui, dice, restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Cuando Dios trae restauración a nuestra vida, nos restaura a un nivel superior del que teníamos. Pero tenemos que pasar el proceso de rendición, de rendirnos a Él. Espero que no lleguemos a vivir la locura del pecado como vivió Nabucodonosor, si somos capaces de responder al consejo de la palabra, ¿no? De arrepentirnos, de rendirnos a Él, de reconocer su majestad y de entregarnos, rendirnos completamente, no seguir mirando a Dios de lejos como le miraba Nabucodonosor, como, sí, el Dios de los hebreos, sí, Él se manifiesta, es poderoso, a Daniel se le revela, y no, tenía que llegar a Él, ¿no? Y eso tiene que suceder. Verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Él estaba convertido. Y así terminó su reino en principio. Y es lo que sucede cuando volvemos a Dios, nuestra razón es de vuelta. Toda la plenitud que Él ha creado para nosotros, para que nos movamos en ella, se hace así y nos llenamos de su dignidad, de su grandeza como hijos de Dios. Me gustaría que termináramos orando. ¿Por qué no nos ponemos en pie, por favor? Y si pueden pasar los músicos. Quisiera invitarte a que terminemos este tiempo reflexionando sobre esto. Y yo no sé si Dios te ha hablado sobre algún área en tu vida que necesitas rendir a Él. Evidentemente Nabucodonosor era como extremo, ¿no? Pero Dios está hablando. Yo creo, Dios me estuvo hablando y me hizo recordar mi experiencia de que no tengo que estar orgulloso por nada, de verdad, por nada.
Cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, queremos exponernos a ti, Señor, en esta mañana. Queremos abrirnos, Señor, a ti, nuestro corazón, todo lo que somos, Señor. Señor, queremos rendir cada parte de nuestra vida a ti. No queremos seguir caminando viéndote a distancia o comprometidos a medias, sino queremos realmente conocerte, Señor, y declarar lo que declaraba aquí Nabucodonosor al final, Señor, diciendo: ahora yo te alabo, te engrandezco y glorifico, y te glorifico, porque tus obras son verdaderas. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a soltar todo orgullo, a despojarnos de lo que puede estorbarnos de pecado en nuestra vida, para poder realmente conocerte de manera cercana. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Quisiera invitarte, si tú estás sintiendo que Dios te está hablando respecto a despojarte de algo que te está estorbando para relacionarte con Él, te quiero invitar a que pases aquí delante y le rindas eso al Señor, le pidas ayuda. Él está aquí, te va a ayudar. Así que mientras adoramos, ven, acércate.